Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Vamos a iniciar con la clase. Algunas dificultades porque no hay internet residencial, únicamente el teléfono. Entonces vamos a trabajar de esta manera porque si no, no avanzamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos con ustedes en el último día de clases? ¿Qué artículo vimos? Buenas noches, Lick, en el artículo 281, momento consumativo. Amable. En el momento que solo leímos los artículos, ¿alguna duda con respecto a eso? Que si no lo hay, vamos a continuar. Ahora, como aquí estoy viendo más controlando de quiénes, pues el tiempo se termina. Entonces puedes conectar como ha sido la dinámica del curso. Con esta señal del teléfono no me falla tanto. Entonces se termina el tiempo y no me doy cuenta que lo más seguro, porque aquí por la pantalla no puedo estar controlando todo. Entonces solo estoy viendo quiénes están admitiendo, porque algunos salen y entran. Entonces no me da la posibilidad de poder... Bueno, jóvenes, comenzamos entonces. ¿En ayudas? 282. El servidor estaba mal. Entonces, está intentando. Bajo esas circunstancias, el artículo 282 nos habla, aquí estamos en los delitos contra la seguridad colectiva. Como bien jurídico tutelado va a ser la seguridad colectiva en este tipo de casos, para poder establecer que aquí no estamos hablando de derechos individuales, sino de una forma colectiva. Ya cuando vamos a ver más adelante en otro tipo de delitos, principalmente en penal 3, de los derechos difusos, que son otro tipo de derechos que pueden existir, en la cual no hay un derecho individualizado para uno en especial, sino para todos podría ser, y todos tendrían el mismo derecho de en su momento poder denunciar. Sin embargo, acá son contra la seguridad colectiva, la seguridad de masas, de grupos, de personas, y en este caso, el capítulo 1 nos habla del incendio y los estragos. Incendio, 282. Quien de propósito cause incendio de bien ajeno, prisión de 2 a 8 años, el incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Entonces, el incendio, pues sabemos nosotros lo que nosotros podemos conocer comúnmente como la quema de una cosa ajena. Y entonces lo que se puede provocar es ese extremo. En la mayoría de delitos que nosotros hemos visto que pueda en un momento dado afectar a la propia persona, generalmente no son delictivos. Por ejemplo, el suicidio no es un hecho delictivo. Aún puede quitarse la vida a la propia persona, pues obviamente son extremos en los cuales cada quien decide por su vida. Sin embargo, acá en el segundo párrafo podemos ver bien propio, pero yo puedo quemar lo que es mío, pero si pone en peligro la vida, la integridad corporal, de otra persona, ahí ya es, si ustedes quieren omitir enfrente, existir, se expanden. Entonces, ahí solo y de esa, porque si usted quiere quemar su casa, pues obviamente lo puede hacer, no es constitutivo de delito, pero si pone en riesgo la integridad, la vida o el patrimonio de otra persona, ahí ya se constituye delito. 283, incendio agravado. Es incendio específicamente agravado el cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a habitación. 2, el cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte colectivo. 3, el cometido en edificio público destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura en aeropuerto o estación ferroviaria o de vehículos automotores. 4,
el cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables. 5, el que destruya bienes de valor científico, artístico, histórico. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 4 a 12 años de prisión. Entonces, acá se va a agravar cuando se incendia o se provoca el incendio en alguno de estos extremos. Entonces, podría ser el cometido en edificio, en casa, por ejemplo, que vengamos y de una manera dolosa se pueda incendiar la casa del vecino. Pues obviamente ahí podría ser constitutivo de delito, porque la mía solo es constitutivo de delito, ya dijimos, si se pone en riesgo la vida o la integridad de las personas o el patrimonio. Y así sucesivamente, en cuanto vaya recayendo en cada uno de los bienes, va a ser constitutivo de delito. 284. Estrago. Comete el delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoramiento o derrumbe de edificio. Será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Entonces, acá, como estamos hablando de delito de riesgo colectivo, sea de gran cantidad o de una masificación que pueda provocar el daño, pues el estrago está considerado de esa manera a de destrucción masiva, y por eso nos habla empleando medios poderosos de destrucción. Pues obviamente aquí podemos hablar de un edificio donde hayan negocios, por ejemplo, venir y atentar contra el edificio de la Corte Suprema de Justicia, pues obviamente en jornada de trabajo, ese sería un hecho de provocar estragos, de lograrse la destrucción y consecuentemente las circunstancias de los daños que se puedan causar. Entonces ahí es donde podría hablando de gran. Entonces tenemos que nos va a dar a cometer el delito de un delito culposo. Y entonces acá se va a provocar el incendio o el estrago de una manera culposa cuando se falta el deber de cuidado. Y si de esa acción, ese acto exteriorizado, resultare la muerte, pues la pena se va a duplicar. ¿Qué pasa? Si en los delitos dolosos, hablando del incendio y el estrago, se provoca la muerte de personas a raíz de ese incendio, pues obviamente ahí estamos hablando de algún tipo de concurso. Habría que tipificar cada uno de los delitos que se puedan cometer, porque no lo absorbe. Caso contrario, el 285, que sí absorbe la conducta que pudiera suceder por falta al deber de cuidado. Si de ese incendio resultare la muerte, pues la pena va a subir. Entonces, ahí ya tenemos nosotros contemplada la pena en caso se llegara a suscitar la muerte de una persona o de más. En caso contrario, en los dolosos no está contemplado, por lo tanto, ahí tenemos que entender que ahí existiría delito por cada una de las conductas que pudiera exteriorizarse al momento de cometerse el ilícito penal. 286. Inutilización de defensas. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida. Por ejemplo, nosotros podemos ver con los cauces de río, en los cuales muchas veces cuando se salen pueden provocar algún tipo de daño, inundaciones, por ejemplo, o las canastas que colocan donde hay cerros que puedan en un momento dado derrumbarse. Si en un momento dado se pudiera llegar a dañar o inutilizar y que ponga en riesgo que al derribar o al debilitar esas defensas, por ejemplo en los ríos, en los cauces, lo que se pone son costales de arena que llevan el objetivo de impedir que el agua se salga y consecuentemente provoque algún tipo de inundación, pues el inutilizar esas defensas constituye un delito. 287. Fabricación o tenencia de materiales explosivos. Quien con el fin de contribuir a
estamos hablando acá incendio agravado. Fabricar sustancias o materiales que se refiere el párrafo anterior. Entonces, aquí nos refiere, en cuanto a la comisión de este delito, poder tener o fabricar o tener en su poder materiales explosivos que conlleve a cometer los delitos de estrago o de incendio. Entonces, en este tipo de casos, nosotros tuvimos uno en el 2018, el más reciente que se tuvo, en cuanto a una pandilla, en las cuales ellos los que pretendían era derribar edificios públicos de justicia y consecuentemente les fue encontrado material para poder elaborar bombas y poder provocar estragos en los edificios de justicia. Háblese esto, Ministerio Público y Organismo Judicial de Chimaltenango. Entonces, eso es lo que constituye el delito. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto a los delitos que hemos visto? Pues del título 7, capítulo 1. Creo Lick, que buenas si no noches. estoy mal, Rory, lo alcancé a escuchar la voz por ahí. Sí, Lick, por favor. Primero, hay mucho problema con la señal. Ahorita que explicó, Todos que ha explicado... de hecho, sí, yo cabal, estoy utilizando el teléfono. Sí, cabal, exactamente. Cabal, ahorita que explicó los últimos 3, 4 casos, en la explicación se traba, pero bueno, ya ahí vamos leyendo y vamos entendiendo. En este artículo 287, todas las fábricas de cohetes pueden entrar en este rango o en este delito, que son clandestinas. No, porque el fin no es delinquir. O sea, ellos cometen un tipo de delito al realizar actividades ilegales ante la administración tributaria y emplear y poner en riesgo personas, pero con este fin de las cuales poder cometer incendio o estragos, no tienen ellos ese fin. Entonces no podríamos catalogarlo como estos delitos. Bueno, salvo que se pueda demostrar, porque en algunos casos sí se tiene, pero tendría que demostrarse. Bueno. Licenciado, buenas noches. Por favor. Buenas noches, por favor, Adam. Disculpe, mire, en el artículo 283, en el inciso 1, dice en edificio, casa o albergue habitados o destinados a habitación. ¿Aquí aplica para hoteles también? Sí, porque no hace una diferenciación posterior, pero sí incluiría, porque en un hotel porque nos habla de albergue. Interpretar que un hotel podría, porque por obvias razones no los vamos a analizar. No hay en Guatemala trenes como para que pongamos a detenernos y poder analizar una conducta delictiva por desastre ferroviario que se pudiera dar o el peligro de desastre ferroviario. Entonces, actualmente no hay tren, no hay servicio de tren en Guatemala, por lo cual no vamos a detenernos a analizar estos artículos. Vamos al 290. Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Quien pusiera en peligro embarcación o aeronave propia o ajena o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Entonces, acá es poner en riesgo las circunstancias de poder utilizar algún tipo de transporte y consecuentemente es el riesgo en cuanto a el transporte aéreo, dígase aviones, helicópteros, transporte acuático, diga lanchas, barcos en los cuales se pueda poner en un momento dado el riesgo de estos vehículos para poder transitar o poder navegar y consecuentemente pueda constituir en un momento dado el temer o poner en riesgo la integridad de personas, porque obviamente son personas las que estén manejando o conduciendo este transporte y o en su caso pasajeros que puedan existir. 291. Desastre marítimo, fluvial o aéreo. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior, o sea, el haber puesto en peligro la navegación de alguno de esos transportes, resultar en naufragio o varamiento de embarcación o la caída o destrucción
de aeronave, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años de prisión. Entonces, aquí debemos entender que se ha puesto en peligro. Sin embargo, allá es una conducta anticipada a que llegue la consecuencia jurídica. Ya acá, en el 291, ya tenemos la consecuencia. Ya ese peligro logró su cometido del sujeto activo. Poder establecer de la caso de la destrucción de su definición, quedarse en lugares distintos y de los cuales no tenga la seguridad de poder anclar en ese lugar y poder brindar el desabordo de las personas que estén en el transporte. Y el desastre aéreo, pues ya podemos conllevar el hecho en los cuales se pueda derribar o pueda tener un accidente por algún paro de motores, por algunas circunstancias de fallo técnico que pueda tener una aeronave y consecuentemente poder ser derivado a esos desperfectos. Entonces, eso es lo que conlleva el desastre marítimo, fluvial o aéreo. El 292, atentado contra otros medios de transporte. Quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si del resultado del siniestro si del hecho resultare siniestro, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Estos son los delitos lamentables que, como les vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en otros artículos, de los cuales deja abierta la posibilidad a la imaginación de quién no quiere regular. Dice otros medios de transporte público. Entonces, distinto, no nos dice transporte terrestre, acuático, aéreo o alguna otra cuestión de los que pudiera corresponder. Y entonces nos deja en esas circunstancias de la imaginación a qué tipo de transporte podemos hablar. Aquí podemos entender por deducción que sería transporte terrestre público, porque ya está en el 291 establecido transporte marítimo, fluvial o aéreo. No así, no está el terrestre. Entonces, podemos creer de esa manera que sería el terrestre en este caso, en las cuales conllevaría a la comisión de ese ilícito penal. 293. Desastre culposo. Quien culposamente causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores de este capítulo será sancionado con prisión de 1 a 3 años y si hubiere resultado muerte de una o más personas o lesiones graves, la sanción será de 2 a 6 años de prisión. Entonces acá tenemos en cuanto a poder provocar un desastre, ya dijimos faltando al deber de cuidado y que esto se compone de la imprudencia, negligencia e impericia, lo que conlleva a cometer esas acciones o llega a desembocar esa acción que muchas veces no ha sido premeditada, pero por faltar a ese deber de cuidado, pues obviamente se puede cometer actos ilícitos. Aquí está contemplado que si llegara a suceder la muerte de una o más personas o se provocara lesiones graves, pues obviamente ya está contemplada la sanción que conllevaría a esa persona. 294. Yo tengo una duda en el anterior artículo. Buenas noches. Por favor, Josué, buenas noches. Por ejemplo, a las personas, por ejemplo, en un chofer de bus extraurbano que vaya, además de manejar bajo efectos de alcohol, se le podría aplicar el anterior artículo de poner en riesgo el medio de transporte público. Yo le diría no, porque hay una conducta ilícita establecida, porque usted me dice bajo efectos de licor, eso sería responsabilidad de conductores. Entonces, ahí está contemplada la acción. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, poner en peligro a estas personas y provocar el desastre culposo, por alguna manera, el piloto o el ayudante no colocar bien las llantas del vehículo. O sea, no darle la presión necesaria a los chuchos, como se dice comúnmente, de los vehículos,
Y O consecuentemente, sobrecargar el bus también, ¿no? podría ser, porque la sobrecarga no está contemplada en los delitos de responsabilidad de conductores. Y entonces ahí sí se está poniendo en riesgo por falta al deber de cuidado. Los vehículos están capacitados para determinado peso, no para lo que ellos quieran meterle. Entonces ahí sí podría ser un desastre culposo al momento de poner en peligro y consecuentemente, posteriormente, provocar la muerte de esas personas, derivado a la puesta en peligro de los pasajeros. Ya, gracias, Lick. Muy bien. 294. Atentado contra la seguridad de servicio de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Entonces, acá conlleva poder, en todo caso, impedir o dificultar el funcionamiento de servicios de energía eléctrica, de agua, y de las cuales conlleva, pues, obviamente, limitar de esos derechos a algunos vecinos o alguna persona en particular, lo cual limitaría ese tipo de servicio en la que tiene derecho toda persona a disfrutarlo. 294 bis, atentado contra, por favor. Una pregunta. Yo he visto casos donde hay personas que no compran el derecho de paja de agua y pues se conectan directamente a la tubería principal municipal. Ni siquiera es el ramal que se deriva hacia una cuadra, sino que es la tubería principal que viene desde el tanque, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso le baja el caudal a muchas otras personas adelante. Esto ahí entraría en el artículo que usted acaba de leer. No, ese es hurto de fluidos, porque ellos simplemente se van a conectar, no tienen derecho, entonces ahí están hurtando los fluidos. Aquí podría ser, nos sucedió a nosotros un par de semanas o un par de meses, en la cual este sector no tenía agua. Y las personas decían que la bomba se había descompuesto, que cualquier cosa que se inventan las personas, y eso permitía seguir esperando a que el agua llegara. Pasó una semana y no caía el agua. Hasta que fueron personas a averiguar en la municipalidad y ellos dijeron, no, aquí no hay ningún reporte, las bombas están funcionando, se está distribuyendo el agua, los fontaneros están mandando agua a los sectores según están organizados ellos. Entonces empezó a verificar en el sector qué es lo que estaba pasando. En la tubería principal sobre la carretera, alguien introdujo una prenda femenina y eso dificultó el paso del agua hacia el sector, y fueron varias personas. Entonces, ahí sí se podría establecer un atentado contra la seguridad del servicio de utilidad pública, porque maliciosamente, en todo caso, se fue a tapar ahí, y por lo tanto, en ese caso conllevó de que no existiera o se impidiera el servicio de agua para un sector. Entonces, pero lo que conlleva es impedir, por ejemplo, ir a tapar las llaves a los depósitos. Entonces, ahí conllevaría ya maliciosamente impedir ese servicio de agua o, consecuentemente, llegar y cortarle el cable de energía, o en aquellos casos en los que cortan los cables de transmisión de luz eléctrica o de teléfonos. Entonces, ahí se está cometiendo algún tipo de estos delitos. Vamos, 294 bis. Atentado contra los servicios de telecomunicaciones. Comete atentado quien, de cualquier forma, ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, el funcionamiento o mantenimiento de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. B. Quien de cualquier forma retire infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Quien cometiere este delito será sancionado con prisión de 6 meses, desde 6 años a 10 años, en las cuales se estaría cometiendo. Entonces, acá, la telecomunicación es un término bastante amplio, no constituye solo la comunicación telefónica, ya sea por cable o por vía satelital como los teléfonos celulares, conlleva también las radios, las señales de ondas de las cuales tiran comunicación a las radios, y por lo tanto, esas circunstancias conllevaría en un momento dado cometer estos actos ilícitos en los cuales se ponga en peligro la seguridad o dificultad de instalación de ese funcionamiento. Por ejemplo, las antenas repetidoras en las cuales transmiten las señales a las emisoras, a las compañías de teléfono, y que se activan en cada momento que se realice una llamada telefónica.
Entonces, cuando se den esas conductas, pues obviamente se estaría encuadrando en esa conducta ilícita. 295. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales o por cualquier medio interrumpiere o entorpeciere tales servicios, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Entonces acá tenemos los extremos en los cuales puedan subir algún tipo de atentado estas entidades de telecomunicaciones o postales. Cuando nos habla de postales, debemos entender que en este espíritu de esta ley inicialmente fue para la empresa de correos o la de telégrafos en su momento, que cuando surgió correos y telégrafos. Entonces, sin embargo, pues ahora actualmente ya podemos entender que la de servicio postal o de entrega conlleva a abarcar empresas privadas de las cuales prestan ese tipo de entrega de paquetes. Y entonces puede en un momento dado ampliarse a este tipo de instituciones, toda vez que solo habla a comunicaciones postales. Si bien es cierto, estas se dedican al manejo de paquetes, también incluye servicio de comunicación vía este tipo de traslado de algún tipo de información. Entonces, conlleva poder ampliar a ese tipo de empresas. 296. Apoderamiento e inutilización de correspondencia. Quien acometiere a un conductor de correspondencia para interceptar, detener esta para apoderarse de ella o para inutilizarla, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. El espíritu de esta norma está redactada, como les vuelvo a repetir, como ese medio de comunicación que anteriormente se usaba, como era la comunicación postal a través de cartas, telegramas, de las cuales servían como medio de comunicación a las personas. Obviamente ahora ya es muy difícil que se pueda dar un tipo de ese tipo de comunicación, salvo se podría incluir porque, por ejemplo, las instituciones públicas siguen utilizando este tipo de servicio, en las cuales llevan la correspondencia para los distintos órganos, en el caso del organismo judicial, órganos jurisdiccionales o cualquier órgano administrativo en las cuales se requiere ese tipo de información. Por ejemplo, con nosotros se trasladan expedientes vía esta entidad de transporte o de comunicación. Entonces, podría en un momento dado considerarse ese extremo, porque en este caso lo que conlleva es acometer o en todo caso tomarla en contra del conductor para interceptar la correspondencia. Y en un momento dado, en este caso, nosotros pues obviamente remitimos correspondencia a otro órgano jurisdiccional, de la cual en un momento dado puede ser muy delicada, y consecuentemente alguna persona con ese interés puede interceptarla o detener ese tipo de correspondencia para que no llegue a su destino. Entonces podría considerarse ese extremo. 297. Inutilización y entorpecimiento de defensas. Quien, con ocasión de alguno de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo, sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento, o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamento, será sancionado con igual pena a la que corresponda a los autores del delito que se trate. Entonces, aquí nos habla de en cuanto a poder entorpecer o inutilizar algún tipo de defensa en cuanto a los delitos que hemos visto, principalmente en las interrupciones a las medios de comunicaciones que se puedan dar. Ahí es donde podría considerarse ese tipo de delito. 298. Abandono de servicio de transporte. El conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público que abandonare su puesto antes del término de viaje respectivo, si el hecho no constituyere otro delito, será sancionado con mayor pena, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año y multa de 100 a 10,000 quetzales. Entonces, aquí obviamente es a una persona que pueda ir conduciendo un vehículo y en un momento dado dejar abandonado el vehículo. Y entonces ahí es donde conlleva considerar esa comisión del ilícito penal. Ya sea esta, bueno, ferrocarril ya dijimos no hay, sea esto algún tipo de nave, ya sea marítima o aérea, o de cualquier otro medio de transporte, por ejemplo, un bus, que podría en un momento dado el piloto dejarlo abandonado, y ha sucedido.
Les soy sincero, nosotros sí hemos tenido caso de esto, pero no lo hemos tipificado con ese delito porque simplemente se toma como algo de la cual el sindicado, porque generalmente lo han hecho cuando saben que tienen una orden de aprehensión y ven que la policía está a determinada distancia, ahorían la camioneta y salen huyendo y se van. Entonces, ahí es donde podemos nosotros tipificar abandono de servicio de transporte. Les soy sincero, nunca lo hemos tipificado, el Ministerio Público no lo ha considerado, únicamente se les ha imputado porque posteriormente los detienen, pero se sigue por el delito en el cual ellos pudieron haber cometido. Y entonces, acá el único delito que pueda constituir, pues es ese de abandono del transporte. Ahora bien, cuando dice, si el hecho no constituye otro delito, será sancionado con mayor pena. Entonces, puede ser, si las circunstancias hubiera otro delito que se hubiera cometido, pues será en un concurso de delitos en los cuales pueda llevar por ese abandono, en los cuales deja el servicio de transporte. ¿Preguntas, jóvenes, de los artículos que hemos visto? Lic, en el 296, donde habla de correspondencia, entra todo eso de Guatex y Guatexpress. Sí, sí, porque llevan correspondencia. O sea, no necesariamente son paqueterías de las cuales trasladan, sino también llevan correspondencia. Por ejemplo, el organismo judicial utiliza cargo express para trasladar todo tipo de correspondencia de un órgano jurisdiccional a otro. Lo único es que tiene determinada limitación de peso. Hasta determinado peso ellos permiten su traslado. Cuando tienen más de peso, pues sería el servicio de transporte del organismo judicial que llega al órgano jurisdiccional a traer el expediente y remitirlo al juzgado donde se está enviando. De lo contrario, generalmente se utiliza el cargo express para poder terminar el tipo de correspondencia. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, capítulo 3, 299. Piratería. Comete el delito de piratería quien practicare en el mar, lagos o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentran, sin estar autorizado por algún estado beligerante o sin que la embarcación por medio de la cual ejecute el acto pertenezca a la marina de guerra de un estado reconocido. También comete el delito de piratería. 1. Quien se apodere de alguna embarcación o de lo que perteneciere a su equipaje por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante. 2. Quien entregare a piratas una embarcación, su carga a lo que perteneciere a su tripulación. 3. Quien con violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por piratas. 4. Quien por cuenta propia ajena o equipare una embarcación destinada a la piratería. 5. Quien desde el territorio nacional traficare con piratas o les proporcionare auxilios. El responsable de piratería será sancionado con prisión de 3 a 15 años. Entonces es aquello que podemos ver a los piratas asaltando barcos, que es donde más se puedan conocer, y consecuentemente es donde en esta norma viene y regula ese tipo de acciones en las cuales puedan atentarse en contra este tipo de transporte. Hay salvedades, como podemos ver en este caso. Antes de quedarme hablando solo, mejor les aviso a los que no habían ingresado que si se llega a cortar la señal, es porque no estoy controlando el tiempo por la pantalla donde tengo que muchos salen y vuelvan a ingresar. A los 5 minutos volvemos a enlazarnos nuevamente. Bueno, entonces acá, de este delito, pues obviamente de la misma redacción nos habla como ciertas excepciones de las cuales no se puede constituir como delito, porque dice se encuentre sin estar autorizado por algún estado beligerante, o sea, en un momento dado, en una época de conflicto, en una época de guerra, donde las cuestiones puedan estar al borde de la guerra o de algún tipo de situación que ponga en riesgo la soberanía de un estado, pues eso es donde se pueda establecer la excepción, donde no es una piratería, sino algún ataque del otro estado, del estado beligerante, como le llama la ley. Y entonces ahí no podemos encuadrarlo como parte de piratería, sino como un acto del otro estado en contra del estado enemigo para poder dominar o marcar su territorio. Y entonces
también por medio de la cual se ejecute el acto, pertenezca a la Marina de Guerra del Estado reconocido. Entonces, como tal, las circunstancias en las cuales se puedan dar son las excepciones en las que podría no considerarse el delito de piratería, o sea, lo que podríamos conocer comúnmente como el asalto a los tipos de barcos o aeronave o naves sumergibles en las cuales podría conllevar este tipo de acciones cometidas en contra de este tipo de transporte. 300. Piratería aérea. Las disposiciones contenidas en el artículo anterior se aplicarán a quien cometiere piratería contra aeronaves o contra personas que en ellas se encuentren. Entonces, en este caso, los extremos en los cuales podría darse en este tipo de delitos es que únicamente va a cambiar el medio de transporte en las cuales se podría cometer el hecho. Allá nos está hablando de la piratería de transporte navegable y acá nos está hablando de transporte aéreo en las cuales podría darse. Sin embargo, si podemos establecer, nos dice, las disposiciones contenidas en el artículo anterior, o sea, tendríamos que tomar todo el artículo, porque obviamente las circunstancias acá conlleva que no nos dice la pena, no nos dice si incluye los numerales del 1 al 5, sin embargo, al estar redactado el artículo, como indica de las disposiciones contenidas en el artículo anterior, entonces tenemos que entender que es todo el artículo, todas esas disposiciones que estén contenidas, con la única modificación de que la piratería no se comete contra transporte navegable, sino contra transporte aéreo, en lo cual conllevaría, y entonces ahí nos incluiría a nosotros la pena, que correspondería prisión de 3 a 15 años en las cuales se puede cometer ese delito. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Capítulo Buenas noches, 4. disculpe. Buenas noches, Dorian, por favor. Una preguntita. ¿Y no se podría hablar de piratería en el momento que la gente se sube a los buses? ¿A qué? ¿A asaltar? O sea, sí, sí. Pues no lo incluye. No lo incluye. Lo que pasa es que si usted se da cuenta en el robo agravado, establece que cuando se tome por asalto transporte terrestre, entonces ahí podemos incluir ese tipo de conducta de robo agravado. Si usted se da cuenta, la pena que tiene la piratería tiene una pena de 3 a 15 años y el robo agravado tiene una pena de 6 a 15 años. Entonces, por ahí va equiparando las circunstancias en las cuales se pueda cometer este delito. Entonces, por ahí siento que no cabe lo que usted me dice, porque aquí sí es específico: transporte navegable y transporte aéreo. Entonces, ahí conllevaría tipificar esas conductas. Y el transporte terrestre, en caso de ser tomado por asalto, pues conllevaría tipificarlo como robo agravado. Gracias, disculpe. No tenga pena. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No hay? Bueno, entonces sigamos. De los delitos contra la salud. Aquí obviamente vamos a ver nosotros delitos que vayan a proteger ese bienestar que necesita el ser humano en cuanto a cuando se ponga en riesgo, pues obviamente se tiene que tutelar por parte del Estado la protección correspondiente. 301. Propagación de enfermedad. Quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Se recordarán ustedes que cuando comenzó la pandemia
Continuamos, jóvenes. Estamos en cuanto a los delitos contra la seguridad. Y hablábamos del 301, que cuando comenzó la pandemia, la policía detenía personas y se les imputaba en los juzgados este delito de propagación de enfermedad derivada a las circunstancias en las cuales exponían a las personas. Posteriormente, como que también nos adaptamos a la enfermedad y ya no se le dio el seguimiento y pues obviamente en el mundo está sucediendo lo mismo y vamos a enfrentar situaciones más difíciles de lo que ya vivimos. Entonces, eso es lo que típicamente se da. Una persona que estando contagiada de esta enfermedad, que es peligrosa y es contagiosa, el COVID-19 es bien contagioso, sin embargo, la persona sabe que está enferma y sale a lugares públicos. Entonces, eso es propagar la enfermedad. Esto es lo que típicamente nos está estableciendo este delito a nosotros en cuanto a la propagación de este tipo de enfermedad. Vamos al 301 bis. Disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participe en cualquier acto ilegal que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio o utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Entonces, esta es para las personas en las cuales puedan participar en ese tipo de conductas, de extracción, de suministro, de comercio o de utilización de órganos o tejidos de personas. Sin embargo, las personas que se puedan dedicar también a este tipo de actividades en un momento dado puedan ser tipificadas como trata de personas. Ya vimos nosotros ese delito que sí lo incluye y está inmerso ese tipo de conductas. Sin embargo, acá conlleva a regular a ese tipo de sujetos que puedan actuar y consecuentemente poder contribuir al tráfico de órganos. 302. Envenenamiento, por favor. Tengo una duda. Digamos, con el 301, la propagación de enfermedad, ahí también entrarían aquellas personas que tienen una ETS y sí, a la hora de acostarse con un montón de gente, los contagian, también entra ahí. Exacto. Podría ser. Porque aquí es una enfermedad, por ejemplo, hay enfermedades de transmisión sexual de las cuales son contagiosas, y no solo contagiosas, sino peligrosas. Por ejemplo, VIH, papiloma humano, de las cuales pone en riesgo a las personas. Y entonces sí podría considerarse también ese tipo de conductas. Es una enfermedad. Bueno, está bien, gracias. Muy bien. 301 bis, disposición ilegal, eso ya la vimos. 302, envenenamiento de agua o de sustancias alimenticia o de medicinal. Quien de propósito envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud agua de uso común o particular o sustancia alimenticia medicinal destinadas al consumo será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas entregare al consumo o tuviera en depósito para su distribución agua o sustancia alimenticia medicinal adulterada o contaminada. Entonces, aquí lo que nosotros hemos tenido en este tipo de delitos es, por ejemplo, medicinas vencidas o en su defecto algún tipo de producto alimenticio vencido, de los cuales se pone en riesgo la salud de una persona y se entrega así para su consumo. Entonces, en ese tipo de casos hemos tenido nosotros y se le ha imputado ese tipo de delito porque está incluido. Cuando vemos el tipo penal dice envenenamiento de agua o sustancias alimenticias. El envenenamiento es provocar en un momento dado o buscar que una persona se intoxique y pueda provocarle hasta la muerte. Sin embargo, en este tipo de casos está incluido y por lo tanto acá puede ponerse en riesgo la vida de una persona por un producto vencido de los cuales se puede en un momento dado intoxicar la persona. 303. Quien elabore sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas a la salud o adulteradas, deterioradas o contaminadas. Entonces, acá, últimamente podemos ver que han proliferado productos de alimenticios
de dudosa procedencia. Pastas instantáneas, sopas instantáneas, de las cuales han surgido y no tienen un registro sanitario. Se desconoce cómo lo elabora, cuándo está elaborado. Entonces, todo ese tipo de cosas es donde pone en riesgo la salud de las personas y por lo tanto en un momento dado podría provocar daños irreparables y hasta la vida, perder una persona derivado a que no se cuenta qué componentes tiene, dónde ha sido fabricado, cuándo fue fabricado, qué tiempo de vida tiene para poder ser consumido por el humano. Entonces, todo ese tipo de cosas y medicinas abundan a granel también de ese tipo de casos en los cuales se desconoce cómo han sido trabajadas. A veces se venden con el mismo nombre y si usted toma ese producto no produce ningún efecto. Entonces, se duda de la procedencia y consecuentemente al no tener los registros sanitarios, pues obviamente se pone en riesgo la vida y la salud de las personas. 303 bis. Adulteración de medicamentos. Quien adulterare medicamentos será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas a la salud, medicamentos alterados, contaminados o prohibidos. Lo que hablábamos hace un momento, allá pues nos está hablando de productos alimenticios y acá nos está hablando de la medicina, en las cuales en un momento dado se dice, por ejemplo, vamos al mercado, se vende Neurobión, pero honestamente no se sabe la procedencia de ese producto, cuáles son sus componentes, cuál es la calidad, cuándo se fabricó, cuál es el registro sanitario, no se tiene. Entonces, ahí obviamente puede ser producto adulterado en las cuales se está vendiendo y se pone en riesgo la integridad y la vida de las personas. Ahí es donde se comete el delito. 303 ter. Producción de medicamentos falsificados. Productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Quien en forma fraudulenta produzca, manufacture, fabrique, acondicione, envuelva, empaque o etiquete medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos o material médico quirúrgico con respecto a su identidad o marca, para aparentar que son productos originales, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Esto es muy común, jóvenes. Se puede encontrar empaques en las cuales, por ejemplo, de vitaminas, por decir una muy común, Sucrol o Vital Fuerte, de la que conocemos el empaque. Sin embargo, al abrir el contenido, el olor, el sabor que tienen este tipo de medicamentos o de vitaminas, no sabe a lo mismo que se venden en las farmacias. Entonces, ese tipo de casos son los que se dan y que son muy comunes encontrar. Sin embargo, ha abundado tanto que tampoco el Estado tiene la capacidad de poderlo perseguir. Sin embargo, sí se dan y lo podemos nosotros encontrar en cualquier momento, ese tipo de productos en los cuales lo que más carece es de registro sanitario. Y si vamos en muchos de los empaques, el registro sanitario que tiene es del producto original, porque se están utilizando los mismos empaques. 303 cuáter, adicionado a, bueno, aquí a la adición que tiene, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos, material médico quirúrgico falsificado, de los cuales conlleva en este caso quien almacene, distribuya, importe, exporte, comercialice, transporte, venda, dispense o ponga a disposición al público por cualquier medio, incluyendo electrónicos o informáticos, medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos o material médico quirúrgico que han sido producidos, manufacturados, fabricados, empacados, envueltos, acondicionados o etiquetados en forma fraudulenta con respecto a su identidad y marca, para aparentar que son producto original. Será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Entonces, acá, si podemos ver tales circunstancias, es a lo que podemos llamar nosotros la movilización o el traslado de ese producto, de los cuales incluye producto farmacéutico, y consecuentemente para que ese tipo de producto en un momento dado esté guardado. Por eso nos habla del almacenamiento también que se pueda tener, o la distribución ya directamente de este tipo de producto en las cuales no llena los requisitos que la ley señala para su comercialización y máximo consumo humano para poder establecer si fueran medicamentos. 303 quinquies. Lic, perdone. Por favor. Fíjese, cabal, en este artículo, fíjese que yo trabajé 7 años en Abatres y viera que mucha gente llegaba y preguntaba por medicamentos
y, sí, muy caro, y viera que cuando al pasar del tiempo, fíjese que lo compré en el mercado, o sea, eran productos chafa, y viera que los curaba. Pues no sé a qué considerar, si pues tal vez por el cambio de nombre o empaque o algo, pero viera que la gente llegaba muy agradecida con un muchacho que trabajó con nosotros en la farmacia y que empezó a vender producto pirata y chafa, y viera que se le llenaba su negocio porque él vendía producto de esos, pues no sé si eran, pues les cambiaba caja o no sé, pero viera que el patojo hizo pisto con en este mismo, le puedo decir, artículo, Exacto. Vea, no es que todo ese producto, obviamente, por eso la ley establece poner en riesgo, porque realmente tendrá algunos componentes, pero no surte. Por ejemplo, para la enfermedad del COVID, los médicos y todas las personas que deban hacer tratamiento por experiencia personal, uno de los medicamentos que hay que consumir es diclofenaco. Pero me recuerdo que en una ocasión, yo cuando venía del juzgado, una persona que estaba ofreciendo diclofenaco ahí, entonces me dio lástima, mano, a la señora que ahí estaba vendiendo, entonces con sus cajitas en la mano, entonces le compré un blister. 4 quetzales creo que me lo dio. Sin embargo, cuando tuve que tomar esa medicina, de verdad ese diclofenaco no me hacía ningún efecto, porque realmente para un dolor leve, pues le puede surtir, porque tendrá algún componente del diclofenaco. Pero ya para ese tipo de enfermedades complejas es donde la gente ya ve la diferencia en cuanto a la medicina de marca y la medicina de esta que se vende a granel en el mercado. Obviamente. Sí, vivimos en un país demasiado pobre, en la cual, de verdad, curarse es un lujo. La mayoría de personas pasan con puros montes curándose. No quiero decir que los montes no sirvan, son más eficaces a veces que la medicina natural normal. Sin embargo, este tipo de enfermedades, si no se ataca de raíz, inmediatamente puede tener sus consecuencias fatales. Y entonces, exactamente, así como igual hablamos en unos artículos anteriores que hablamos de la falsificación o la imitación de productos, que estuvimos hablando del Neurobión y todo eso, no me acuerdo qué artículo es, y póngale que son que son dueños de las patentes. Y bueno, lo que yo entendí en la farmacia, pongámosle así como Pfizer, Pfizer, pues hay varias casas farmacéuticas. Ellas, pongámosle en el caso de Pfizer, ella fue la que creó el Viagra. Ajá. Entonces, el Viagra es patentado por ellos. Pero si usted se da cuenta, ahora el Viagra está distribuido, o sea, hay infinidad de marcas. Pero, y eso le iba a comentar en ese artículo, de que ellos tienen 10 años de potestad en la marca. Exacto. Ellos la crean, ellos gastan su dinero en la elaboración de ese producto, lo impulsan, lo venden y hacen pisto durante 10 años. Y ya a los 10 años siguientes, póngale, yo como laboratorio vengo y les compro la fórmula. Exacto. Pero eso sí, a venderlos a más barato, ¿va? Entonces ellos ganan por marca, ganan su dinero, se acreditan y ya venden la fórmula a los demás laboratorios pequeños para que lo distribuyan, igual que el Neurobión y todos esos. El Neurobión es la marca matriz, pero si usted va a la farmacia, en la farmacia le ofrecen a usted 20 tipos de neurotropas y es lo mismo que el Neurobión. Sí. Entonces, aquí quedaríamos como que en esta misma cosa, ¿verdad? Es que siempre y cuando lo que busca la ley es proteger a la persona, y si se tiene registro sanitario no es el problema, porque con registro sanitario obviamente ha pasado por los registros de salud y darle la aprobación correspondiente. El problema de la medicina del mercado, que se vende a granel, esa medicina no ha pasado por registros sanitarios. Y entonces, obviamente, si usted logra descomponer la fórmula del Neurobión y comprar sus componentes en forma separada, pues obviamente le va a salir más barato. Pero no tenemos el laboratorio para poder medir cuánto le debemos echar a cada producto, a cada recipiente de ese tipo de Neurobión. Entonces venimos, si por ejemplo hablamos de gramos, usted va a decir, le voy a echar, lleva 5 gramos del componente A y 5 gramos del componente B más agua, y con eso tengo el Neurobión.
Ah, perfecto. Exacto. Pero usted solo va a agarrar en un poquito unas gotitas, unas 3 gotas son 5, otras 3 gotas del otro y le echo agua y ya tengo neurobión. Ella no tiene mujer. Esa gota medía los 5 componentes que te necesitaba o medía menos o medía más. Entonces, Sí, pues. eso es lo que no se tiene, los controles sanitarios para poder vender ese tipo de O medicamentos. sea, aquí entraría la destrucción de las fórmulas directamente de los medicamentos. Podría ser en un momento dado, porque generalmente venir y establecer cuál es la fórmula, entonces ya podría fabricarse el medicamento. Exactamente, sí, porque así toda de la... la nada no se puede decir, yo voy a hacer un Sí, neurobión y como más o menos sé qué tiene, no, tendría que descomponerse la fórmula. Sí, pues ya media vez estamos, ellos registran su marca y ellos sí utilizan los gramos correctos de componente. Exacto, porque En, tienen ya un en laboratorio un medicamento genérico. Exactamente, ajá. Por eso es En que un lo que usted medicamento, dice, ya, sí, pues, a los 10 años ellos pueden vender la licencia para que otro laboratorio, otra empresa lo pueda explotar y hacer el mismo medicamento. Pero ellos solo están vendiendo la fórmula para que otro lo haga y lo venden por determinado tiempo. Sí, pues Entonces, aquí entrarían ellos así siguen como... siendo los titulares de la licencia. Ya, exacto. Aquí entraría entonces la gente que es la que destruye las fórmulas. Podría ser, porque aquí ¿Verdad? lo que viene es ya el producto terminado, lo que lleva, y aquí en este delito lo que estamos hablando es almacenar ya el producto. Pero obviamente para llegar a ese almacén alguien lo tuvo que fabricar. Ese quien lo fabricó fue el que pudo descomponer la fórmula y pues obviamente venir y crearla a su sabor y antojo. Y aquí caen también en delito las personas estas que están haciendo con las mascarillas que supuestamente uno las tira y estas personas las lavan. Eso sí podría ser, ahí sí se está poniendo en riesgo aquí la entra, salud de las ¿verdad? personas. Ahí sí, porque ahí estamos obviamente son mascarillas que no llenan los requisitos que la ley de salud exactamente. establece. Bueno, ahí estamos liquidados. Muy bien. 303 quinquies. Establecimientos o laboratorios clandestinos. Quien dirigiere, explotare, aprovechare o utilizare un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor o vehículo sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos de la autoridad sanitaria correspondiente para producir, manufacturar, fabricar, empacar, acondicionar, almacenar, etiquetar, distribuir, comercializar, importar, exportar, transportar, suministrar, vender o dispensar cualquier tipo de medicamento o producto farmacéutico, dispositivo médico o material quirúrgico será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. De este artículo, lo único que le puedo decir que nunca se me va a olvidar, porque me llevaron a una persona detenida. La fiscalía le imputa establecimiento o laboratorios clandestinos, y yo abro mi código penal y no lo encontraba, y lo leía de pasta a pasta y no lo encontraba. Y el problema es que cuando uno no actualiza sus códigos, y en este es una adición que tiene del decreto 28/2011 y ese mi código es del 2011. Entonces no tenía este artículo y por eso sí bien me recuerdo, porque en esa ocasión a esta persona le imputaban porque en su negocio expendían un tipo de producto de llenado en el lugar, sin embargo no se tenían las condiciones ni las garantías sanitarias para poder hacer el llenado de ese producto. Y consecuentemente la empresa que distribuía ese producto en Chimaltenango manifestó que ellos no eran sus compradores y que la única empresa que tenía la posibilidad de vender en este departamento eran ellos y no había otra empresa. Entonces, por eso le imputaban este establecimiento o laboratorios clandestinos, porque para poder llenar, pues eran configurados como un laboratorio para poder vender ese material que servía para subsistencia de algunos enfermos. 304. Expendio irregular de medicamentos. Quien estando autorizado para el expendio de medicamentos, los suministrar sin prescripción facultativa, cuando ésta fuera necesaria o en desacuerdo con ella, será sancionado con multa de 1,000 a 15,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien, estando autorizado para suministrar medicamentos, lo hiciera en especie, cantidad o calidad diferente a la declarada o convenida, o a los expendieres sabiendo de que han perdido sus propiedades terapéuticas o después de su fecha de expiración. O sea, vender medicamento vencido. Y entonces acá, lo que hacen las farmacias, ¿verdad? Mire, le recetó el médico, por ejemplo, yo qué sé,
algún medicamento que se pueda aplicar y le dice, no lo tengo, pero le tengo este que es casi igual o es igual. Entonces, acá es modificar la calidad o cantidad que se pueda llevar. Y entonces, allí es donde si el médico lo está recetando, pues obviamente esa es la medicina que se debe aplicar. Muchas veces hasta sale mejor lo que el farmacéutico le da a la persona. En otros casos no cumple su cometido porque algún componente hará distinta al medicamento. Pero entonces eso es lo que se da. Y en algunos casos hay medicamentos que se necesita alguna receta. Sin embargo, se otorga la medicina sin prescripción médica. De hecho, toda medicina debiera de entregarse con receta médica. Sin embargo, nuestra cultura guatemalteca es: le duele el estómago, deme 2 Alka-Seltzer, suficiente. Le duele la cabeza, tómese un acetaminofén, suficiente. Pero mire, tengo migraña, tómese migradolcina y con eso se le va a calmar el dolor de cabeza. Entonces, cuando ya, por ejemplo, ese tipo de enfermedades ya conlleva trastornos al estado de salud y consecuentemente debiera un tratamiento más sofisticado, principalmente el tratamiento médico, pero no se hace, se va al farmacéutico y es el que termina recetando en este tipo de casos. Está contenido en la norma, la realidad usted sabe cuál es. 305, contravención de medidas sanitarias. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir o introducir la propagación de una epidemia o de una plaga vegetal o de una epizotia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, acá es cuando se imponen medidas sanitarias para la introducción de un tipo de propagación de una epidemia. Y aquí es donde se discutía con nosotros los jueces, porque en algún momento los fiscales imputaban contravención de medidas sanitarias, por ejemplo, en los toques de queda. Sin embargo, el COVID-19 ha sido declarada una pandemia y la ley aquí regula epidemia, que son elementos distintos de propagación. Entonces, acá es donde se decía, y recordemos que nosotros derecho penal no podemos hacer, por analogía, creación de figuras delictivas. Y entonces aquí no podíamos decir, están provocando la propagación de una pandemia, cuando la ley lo que regula es una epidemia. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión de tipificar el 301 y no el 305. 306. Siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias o sustancias estupefacientes. Quien sin estar autorizado a sembrar o cultivar plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o estupefacientes, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 2.500 a 25.000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien comerciare, poseyere o suministrare semillas o plantas de las que pueda extraerse fármacos, drogas o estupefacientes. Les soy sincero, hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna tipificación por esto, porque cuando se encuentra algún tipo de este tipo de estupefacientes, se regula por la ley contra la narcoactividad. No hemos tipificado en esto. Sin embargo, a pura deducción, se me viene, por ejemplo, la amapola. La amapola de por sí no es una droga, sino lo que se puede extraer de ella es donde se convierte en droga. Entonces, ahí podría ser. Sin embargo, en este caso, nosotros hasta el momento no hemos tenido ningún tipo en las cuales se pueda considerar. Lo que se ha hecho es tipificar con base a la ley de la narcoactividad. 307. Tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multas de 1.500 a 25.000 quetzales quien ilegalmente introdujere al país fármacos, drogas o estupefacientes o productos destinados a su preparación. 2. Quien sin estar autorizado vendiere, entregare, transporte o suministrare fármacos o drogas estupefacientes. 3. Quien sin estar autorizado retuviere, guardare o en cualquier otra forma conservare en su poder fármacos, drogas o estupefacientes o productos destinados a la preparación. Acá, de la misma manera, lo que sí hemos tenido, pero en cuanto a producto farmacéutico, en las cuales se introduce al país medicamentos así establecidos y reconocidos por el Ministerio de Salud, pero que no llenan los registros correspondientes para su ingreso. Entonces, ahí sí lo hemos tipificado. Ahora, si corresponde a droga o algún tipo de material líquido de los cuales sirve para poder obtener algún tipo de droga, como las metanfetaminas, ahí sí ha ido por la ley de la narcoactividad. No se ha tipificado en este tipo de delitos, por lo mismo que la ley especial prevalece sobre la general. 308. Formas agravadas.
La sanción señalada en el artículo anterior será aumentada en una tercera parte en los siguientes casos. 1. Cuando la comisión del delito se verificara dentro de los centros educativos públicos y privados de sus alrededores. 2. Cuando la sustancia o productos a que se refiere el artículo anterior sea proporcionado a un menor de edad. 3. Cuando el autor del delito fuere médico, químico, biólogo, farmacéutico, odontólogo, laboratorista, enfermero, obstetra, comadrona, encargado de la educación, los ministros de culto y aquellos responsables de la dirección o conducción de grupos, además aquellos funcionarios y empleados públicos que se aprovechen desde su cargo. 4. Cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior comprenda actividades de tráfico internacional y tengan conexión con cualquier naturaleza en el mismo. Entonces, estas circunstancias, pues se va a aumentar la pena, ya les digo, únicamente en cuanto a medicamentos, porque en cuanto a drogas, de la misma circunstancia, nosotros lo hemos aplicado únicamente en la ley contra la narcoactividad. 309, facilitación de uso de estupefacientes. Quien, sin estar comprendido los artículos anteriores, facilitar el local o a un título gratuito para el tráfico o consumo de sustancias o productos a que se refiere este capítulo, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año y multa de 500 a 5,000 quetzales. De la misma manera, aplicable únicamente a productos de farmacia o medicinas en todo caso. 10. Inducción al uso de estupefacientes. Quien instigare o indujere a otra persona al uso de sustancias estupefacientes o contribuyere a estimular o difundir el uso de dichas sustancias será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 2.500 a 25,000 quetzales. De la misma manera, nosotros aplicamos el delito contenido en el artículo 47 de la Ley contra la Narcoactividad, en las cuales se llama estímulo a la drogadicción. Entonces, es lo que nosotros aplicamos. Este delito no prevalece la ley especial sobre la ley particular. 311, inhumaciones y exhumaciones ilegales. Quien practicare inhumación o exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo disposiciones sanitarias correspondientes será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 200 a 50,000 250 a 1.500 quetzales. Entonces, acá conlleva enterrar a una persona, un cuerpo de una persona sin contar con la autorización correspondiente, o extraer el cuerpo de una persona también sin llenar los registros sanitarios que conlleve. Por lo tanto, se estaría vulnerando el Código de Salud al realizar esos actos ilícitos de los cuales podría cometerse. 312, delitos culposos. Si los hechos comprendidos en los artículos 301, 302, 303 y 304 se hubieran cometido culposamente, o sea, faltando al deber de cuidado, el responsable será sancionado con la pena que al delito corresponda, rebajada en 2/3 partes. Eso es lo que conlleva en cuanto a estos delitos. ¿Dudas, jóvenes? ¿No lo hay? Bueno. Entonces, compañeros, hasta aquí llegó penal 2. Diga. Perdone, yo tenía una duda con el artículo 301. Sí. Una compañerita le dijo que si aquí aplicaba cuando una persona tenía una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Y usted le dijo que sí, pero en el artículo 151 habla sobre el contagio de infecciones de transmisión sexual. Aquí, ¿cuál sería el más apropiado? Los dos. Los dos. Lo que pasa es que veamos que lo que dijo ella. Distinto es que, por ejemplo, él con la novia tuvo relaciones sexuales y la contagió. Entonces ahí sería transmisión sexual. Pero lo que ella decía, cuando ella preguntó, dijo si tiene relaciones con una y con otra, exponiendo y sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa. Entonces ahí es donde se hace la propagación de enfermedad. Ahí ya se está propagando la enfermedad. Entonces, ahora lo que no se regula ya es quien sabiendo tiene relaciones y contagia a una persona. Entonces, ahí es donde podría dar. Ahora, lo que ella preguntaba era de aquella que sabiendo que padece, por ejemplo, está contagiado de VIH y va con una y con otra. Entonces, ahí sí está propagando la enfermedad. Eso es lo que conlleva. Eso es lo que hace la diferencia ahí. Y entonces, por el bien jurídico tutelado en forma individual, sería el contagio de enfermedad de transmisión sexual. Y por la exposición a distintas personas, ya se le tipificaría propagación de enfermedad. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos entonces.
Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes un semestre que en su mayoría no conozco a las personas. Son pocos los que tengo el privilegio de conocer personalmente. La mayoría, pues, algunos abrieron su cámara, los pude conocer, otros nunca abrieron la cámara, tampoco pedí que lo abriera y tampoco era requisito. Sin embargo, muchas gracias. Quiero agradecer principalmente a Sergio, que fue el enlace, una gran colaboración durante todo el semestre, molestarlo. Él era el enlace, eran las circunstancias en las cuales él estuvo atento, fue la primera persona que se contacta conmigo. Al principio del semestre vivíamos una incertidumbre, cómo íbamos a hacer, la pregunta de todos los docentes al coordinador, al licenciado Aguilón, y cómo vamos a hacer, quiénes son nuestros alumnos, y principalmente personas como la mía, de que cambiaba totalmente de grupo de estudiantes. Era aquella incertidumbre, cómo íbamos a comenzar, cómo iba a ser el enlace. Ni el mismo licenciado Aguilón tenía la respuesta. Él decía, pues vamos a ver qué hacemos, los estudiantes tendrán que buscarnos. Pero nosotros le decíamos, es que no es el estudiante el obligado, somos nosotros, que también ustedes tendrían que darnos los enlaces con los estudiantes. Y Sergio amablemente se comunica conmigo y abrimos el enlace y llegamos a feliz término con la sección A y la sección B, porque él me facilitó también poder tener ese contacto con la sección B. Entonces, quiero agradecerle a cada uno de ustedes su colaboración, su atención, su comprensión que tuvieron, principalmente en el estado que yo tuve que pasar de 2 semanas de ausencia de clases, que no acostumbro a hacerlo. Sin embargo, la misma necesidad de la enfermedad me conllevó a tomar hasta cierto punto, ser irresponsable también en la impartición de clases. Pero no había otro camino. Gracias a Dios, en el nombre de Dios se logró superar esa enfermedad. Y aquí estamos. Y creo que con esta sección pues no tenemos tanta dificultad. La mayoría tiene derecho a examen final. Hay varios que están a punto de ganar el curso. Entonces, yo espero que hagan el último esfuerzo, no bajen la guardia. Ya les dije, si un punto le falta, luche por ese punto, porque por ese punto se puede ir a recuperación y puede irse le cuesta arriba la clase. Entonces, asegúrela. Tal vez ya no con el mismo esfuerzo cuando tenía que sacar 20 o tenía que sacar 25, ahora se va a jugar 30, pero entonces son extremos en los cuales ahora tendrá que darle un poquito más de esfuerzo, aquel que le falta 31 y aquel que le falta 30, perdón, y aquel que le falta menos de los 25, pues haga su mayor esfuerzo para que pueda sacar la mejor nota en el curso. Por lo demás, gracias a cada uno de ustedes por la comprensión ante todas las vicisitudes de este Internet, que no, en Guatemala no tenemos los mejores servicios, las empresas no mejoran los servicios, pues, pero con esas circunstancias vamos, que gracias a Dios con ustedes no nos afectó tanto, por lo menos pusieron de su interés buscar la forma, porque la mayoría pues va bien. Son unos cuantos en los cuales se les está complicando, pero de todo hay. Hay distintas circunstancias en las cuales va mal, no porque usted no tenga la capacidad, o porque su internet no funciona, porque el trabajo no le permite, muchos extremos. Lo que menos hay es interés en aprender el curso. Yo creo que eso es lo que han mostrado ustedes, interés. Sin embargo, también se dan los extremos que salen del alcance nuestro para poder asimilar el conocimiento. Por lo demás, muchas gracias. Será el día jueves para la clase correspondiente en la cual vamos a evaluar el examen final y creo que una semana después estaríamos examinando recuperación, según las instrucciones que se han tenido. Entonces, a los que van en recuperación, de una vez les digo, todo el contenido, 123 al 312. Entonces, no hay esa circunstancia que me estén escribiendo, mire, ¿qué viene para el examen final? Todo, 123 al 312. Entonces, el examen final, sí, no, el examen final es donde dejamos, no me recuerdo qué artículo es, del segundo parcial. No nos asuste, Lick, no nos asuste. Al 312. Entonces, ahí llegamos para el examen final. Ahora, el examen de primera y segunda recuperación, 123 a 312. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Feliz noche. Y el día jueves, por lo menos, tendremos, no comunicación, pero sí por lo menos les envío el examen. Va a ser el mismo sistema por mandarles el examen y consecuentemente ustedes lo remiten. Por lo demás, feliz noche, bendiciones a cada uno de ustedes y a seguir adelante. Que muy pronto quisiera saber que
todos son abogados, sino que mañana me digan, sí soy abogado, pero salí de otra universidad. Entonces, no me gustaría saber eso de ustedes, sino ser abogados egresados de la San Carlos, como nos cuesta, ¿sí? Nos es difícil salir, no tenemos plataforma, no tenemos los insumos, no tenemos plata, no tenemos nada, pero aquí estamos. Lo que tenemos es amor por la Universidad de San Carlos para salir adelante. Por lo cual, muchas gracias, jóvenes, y feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.